Hola a todos. Con respecto a la innovación, debo manifestar lo siguiente. El agotamiento del sistema educativo está demandando reformas profundas que le vuelvan a otorgar su papel original de transmisor del conocimiento válido, con calidad y con equidad, reformas que le permitan superar los mecanismos que producen segmentación para retornar su papel democratizador. En general, las reformas educativas se limitan a expandir y repetir el modelo clásico de la escuela del siglo XVIII, modernizándolo con temas nuevos, materiales didácticos y, sobre todo, incluyendo la mayor cantidad de recursos tecnológicos posible. Lo que aparece cada vez más claramente es que esto solo no alcanza, superando las respuestas habituales generadas en el marco de las reformas educacionales de la primera generación, que son aquellas que dan respuesta a los problemas de finales del siglo XX. Es necesaria ahora una segunda ola de reformas educativas, orientadas a hacer frente a los problemas del siglo XXI. En la medida en que el proceso educativo se define para la interrelación entre el docente, el alumno y el conocimiento, reconocer los cambios en la naturaleza de cada uno de ellos y en sus relaciones lleva a necesarias redefiniciones. Lejos de pensar en la desaparición de la figura del docente en la nueva educación, se cree que éste es y seguirá siendo irreemplazable, pero con la misma fuerza creeremos que parte de su profesionalidad se juega en su capacidad, como individuo y como actor social, para redefinir su lugar y su tarea, adecuarse a nuevos objetivos, responder a los compromisos de hoy y, fundamentalmente, poder ser un puente adecuado entre una era que termina y un futuro que se abre. Entonces, es importante el nuevo liderazgo del docente en las escuelas y comunidades, nuevas áreas de comunicación con los padres y el fortalecimiento de las comunidades profesionales de docentes, como estrategia para el mejoramiento del aprendizaje profesional continuo. Es bastante claro, entonces, que en el marco de la cantidad de reformas educativas que hoy se desarrollan en diversos países, se toma en cuenta como problema no resuelto los docentes, su tarea, su formación y su carrera. Esta perspectiva ilumina y redefine tres funciones que deben existir en las instituciones de formación de docentes, que son la formación inicial, la capacitación permanente y la investigación. Hay que considerar el cambio de la estructura institucional antigua, diseñada en función de una misión mucho más delimitada, cambiar las rutinas institucionales, redefinir en la práctica las nuevas funciones y roles de los docentes. Cómo construir el aprendizaje para el ejercicio de la tutoría, coaching. Descubrir cómo organizarse para cumplir mejor los objetivos forman parte de este compromiso de cambio institucional. ¿De qué se trata en última instancia? De superar las lógicas clásicas de instituciones cerradas y poco flexibles, de abrirse a las posibilidades, de pasar de ser el problema a ser la solución. En síntesis, de generar instituciones abiertas, desafiantes, espacios en los que se abren múltiples posibilidades, instituciones nuevas, diferentes, que ofrecen la clase de experiencias que necesita quien debe colaborar para afrontar el tremendo desafío que es hoy cambiar la educación. La docencia como mediación pedagógica. Mediación es la acción que contribuye a la resolución de conflictos de cualquier naturaleza. Mediación pedagógica. Procedimiento por el cual el mediador logra facilitar la resolución del conflicto cognitivo. En este aspecto vemos que hay tres elementos para la mediación pedagógica, como son el docente, el estudiante y el currículo. Función del mediador. La función del mediador es muy importante en vista de que cualquiera que sea el elemento que funcione como mediador debe llegar al conocimiento. Un docente, para convertirse en mediador, debe dominar contenidos y conceptos, crear situaciones auténticas, activas y participativas, valorar la realidad cotidiana, adaptar las enseñanzas al ritmo de aprendizaje de los estudiantes, estimular la autonomía de los alumnos, dominar estrategias metodológicas, promover aprendizajes significativos, estimular todo tipo de aprendizaje, presentar desafíos a los alumnos
para que experimenten cosas nuevas, estimular la evaluación y la autoevaluación. Para que un alumno se convierta en mediador, debe comprender los procesos comunicacionales, sociales, tecnológicos y ecológicos, planificar y responder creativamente a demandas cambiantes, comprender la información, organizar y planificar la propia formación permanente, pensar estratégicamente, identificar, definir y resolver problemas, reflexionar acerca de su propio proceso de aprendizaje, predisponerse para adaptarse a los cambios continuos. Para que el contenido se convierta en mediador, debe facilitar capacidades cognitivas o la aptitud para conocer más y mejor, facilitar capacidades prácticas o el dominio de los recursos naturales, sociales, tecnológicos y simbólicos, facilitar capacidades estéticas o el gusto y el placer por las manifestaciones artísticas en todas sus expresiones, facilitar capacidades interactivas o la posibilidad de relacionarse con otros, facilitar capacidades éticas o el distinguir lo bueno o lo malo, no solo para sí mismo, sino para la comunidad, y facilitar capacidades intelectuales. Los criterios de mediación en clase deben estar considerados los siguientes. Planificación es el recurso necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La justificación, motivo por el cual se realiza esa planificación. La contextualización, situar la unidad en el contexto del área o asignatura. Los destinatarios, al grupo de alumnos a quien va destinada, la temporalización, el tiempo de la unidad, los objetivos didácticos de la unidad, los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, las actividades variadas y flexibles, y se debe tomar en cuenta la evaluación que debe ser formativa y sumativa. El impacto en la mediación pedagógica. El impacto en la mediación pedagógica debe capacitarse para la apropiación del saber, desarrollar confianza en sus propias habilidades, adquirir grados de autonomía de aprendizaje, interpretar objetivos, autogestionar su aprendizaje, elegir los mejores procedimientos, evaluar su propio trabajo, identificar y resolver sus propios errores, tomar parte y coordinar un equipo de trabajo, cooperar con los demás, debatir, escuchar y argumentar. Y esto nos llegará a conseguir el fin deseado. Dentro de esto también debemos considerar la planificación. Si consideramos antes la planificación la hacía cada docente y en base a las necesidades del docente, sin mirar quién estaba a su alrededor, mientras que ahora la propuesta de planificación debe ser colaborativa y se debe observar todo el grupo. Y además con la colaboración de los otros docentes se puede aprovechar material didáctico y también todo el material que las otras áreas han elaborado, y así aprovechar de mejor manera las capacidades de los estudiantes. Identidad ignaciana. Para la identidad ignaciana primero veamos cómo son nuestros estudiantes, cómo son nuestros docentes y cómo son los jesuitas. Los estudiantes de hoy, urbanos, de clase media, vienen de colegios privados, profesan que son católicos, desorientados, incomprendidos, no conocen mucho de su propia realidad, no tienen demasiados intereses políticos, desconfían de la política, tienen una distancia ideológica con sus formadores, tienen una distancia cultural entre generaciones que es hoy en día mucho mayor que en otro momento. Los docentes de hoy, centrados en los conocimientos, trabajadores de muchas universidades, en ocasiones la normativa programática disminuye la flexibilidad, inmovilizando su creatividad. Los profesores más jóvenes, egresados de la universidad, quieren mantener contacto con la misma. Para algunos profesores la docencia es una actividad marginal, otros son más docentes de tiempo completo, y les interesa más su condición de docente que en cuál universidad ejerce su docencia. Los jesuitas, pocos y distantes, como las hormiguitas trabajando, siempre con un sentido de búsqueda, conscientes de su limitación numérica y de la necesidad de los laicos para realizar el trabajo de formación, tímidos en la expresión de la identidad ignaciana. Muchos de los estudiantes ni los conocen. Entonces, ahí veremos la identidad ignaciana que tiene 5 elementos. La tradición, que se remite a Ignacio de Loyola, remite a ejercicios espirituales y remite a la pedagogía ignaciana. El legado, que es algo que se deja, es algo que se transmite.
La herencia, lo que uno deja, lo que uno transmite. El descubrimiento, que es descubrir elementos fundacionales de identidad ignaciana. Y la construcción, que es la construcción de lo explícito. Dentro de los rasgos de la construcción de la identidad tenemos 4 aspectos, que son los signos externos, que implica determinar cuáles son los signos externos que nos identifican. Los signos pueden ser muy variables, hay que adaptarlos a la realidad de nuestro país. La reorganización institucional, reestructurar el organigrama institucional. Una entidad es la que debe manejar específicamente sobre la identidad ignaciana. La identidad del docente es la experiencia que tiene que estar dosificada. Hay que entrar en la vida de ellos para salir con la suya. La masa estudiantil, combinar el deseo de los estudiantes con las necesidades del país. Dentro de las características tenemos la excelencia académica, que es la que debe premiar en todo sistema. La mentalidad empresarial, que se convierte en un reto y un desafío fundamental. La sensibilidad social, que es participar en voluntariados para sensibilizar. Y el corazón cristiano, que es corazón ante las personas, corazón ante los procesos, corazón ante los problemas vitales. Entonces, la identidad al final es un proceso, un programa, una construcción, una multiplicidad de relaciones. Es un intentar que más gente esté integrada a procesos vivenciales de conocimiento y práctica, y que eso en un mundo de imágenes se transmita de modos gráficos que impacten, que penetren, y que toda la gente, y particularmente la que está vinculada con nosotros, se los apropie. Después de haber visto los 3 temas, que son la innovación, la mediación pedagógica y la propuesta ignaciana, se debe tomar muy en cuenta que son aspectos que se los debe aplicar en las instituciones educativas de cualquier nivel en vista de la importancia que tienen. Además, hay que considerar los cambios institucionales, las nuevas corrientes pedagógicas y los avances tecnológicos que se están dando para que con la ayuda de estos 3 aspectos mejore la calidad educativa y los docentes se conviertan, ya no en simples transmisores del conocimiento, sino que se conviertan en seres humanos que educan a seres humanos.